Bueno, muy buenos días a todos y todas, días, tardes a nuestros televidentes, estudiantes. Hoy entonces estamos para nuestro segundo momento con el semillero de Bullerengue de Bogotá. Hoy nos acompaña nuevamente Carolina Urrea, la encargada de pues el área como contable, finanzas del semillero. Y Daya Mutis también parte del equipo y como una de las fundadoras de esta iniciativa. Entonces, bueno, también Diana Duarte, miembro de Diversa. Y yo, Natalia Barrera. Bueno, entonces, para continuar, para recordarles, pues en la primera sesión fue más como un tema de resolver dudas, ¿no? Por qué camino nos vamos, recolectar información. Y en este segundo momento, la idea es ya empezar a ver algunas propuestas de los estudiantes como iniciativas, em, pues, iniciales y dar retroalimentación al respecto. También habrá algunas otras preguntas y pues también la idea es hacer un pequeño ejercicio de levantamiento de información. De esto Dianita nos dará más información. Entonces, bueno, para iniciar sobre el tema de algunas propuestas que han presentado los estudiantes, nos encontramos con un tema, por ejemplo, de organización y control financiero. Entonces, una idea central sería diseñar herramientas para registrar, organizar y analizar la información financiera del semillero. Unas propuestas asociadas son como planillas de ingresos y gastos, registro de flujo de caja, clasificación de ingresos y egresos, indicadores financieros básicos, centralización de dicha información y apoyo en la toma de decisiones, pues a partir de ese análisis, ¿no? Entonces reconocen que existen em, algo importante para mencionar de algunas de estas propuestas es que, pues, a partir de nuestra conversación, reconocen que existen aportes no monetarios y del tipo de economía solidaria. Entonces, veremos en qué consiste estas propuestas y, pues, bueno, creo que está muy alineado con lo que hablamos, ¿no? De también la necesidad em, de tener herramientas que nos permitan registrar esta información. No sé si quieras decir algo, Carolina, frente a este grupito como de posibles aportes. Caro, ¿estás ahí? ¿No me escuchan? No te, no te Ah, escuchamos de sí. pronto si apagas Aló. la cámara. Si quieres apagar la cámara, porfa. Así de Mm. pronto nos entra más fácil la señal. Que no tengo nada para decir. Listo, pero está alineado, ¿no? No, creo que Con lo que hemos hablado, ¿verdad? sí. Listo, súper. Bueno, otro grupo de propuesta tiene que ver con la sostenibilidad financiera y generación de ingresos. Entonces, buscar mecanismos para fortalecer la sostenibilidad económica del proyecto. Entonces, algunas propuestas asociadas sería como identificación de nuevas fuentes de ingreso, creación de alianzas estratégicas, vinculación con instituciones, ampliación de redes de colaboración y diversificación de servicios. Y algunos ejemplos planteados son, por ejemplo, colegios, centros de adultos mayores, organizaciones comunitarias, instituciones culturales. Entonces, pues eso está interesante en tanto también no es solo como entonces el análisis del estado financiero y las herramientas, sino pues mirar también qué otras fuentes de ingreso con aras de esa sostenibilidad que se hablaba. Entonces, pues chévere lo que nos propongan frente a esto. Cuando Dayana y Carolina quieran mencionar algo, me comentan. Em, También hay algunas propuestas que tienen que ver con investigación y experiencias y buenas prácticas. Entonces, algunas aprender de organizaciones similares para identificar soluciones aplicables al semillero. Entonces, acá hablan de algunos conceptos. No sé si Diany también me colabora
a ver qué es benchmarking, em, que es como una de las propuestas que hay. Sí, es básicamente, bueno, yo creo que vale la pena mencionar, Nata, que estas son de pronto ideas de los estudiantes de cosas que se deberían poder hacer, pero toca ver qué tanto ellos logran desarrollar, ¿no? Pero a nivel Claro. de marketing es lo que se hace es un análisis de competidores y de organizaciones similares para poder de ahí justamente identificar oportunidades de mejora, ideas para sacar adelante la organización. Entonces, pues a eso se refiere. Listo. Sí, claro, entonces también habrá que ver lo que hace parte como sugerencias en general y ya lo que los estudiantes desarrollarían propiamente, lo cual ambas cosas pues son bienvenidas. Entonces, pues si algunas propuestas asociadas a esa investigación de experiencias similares, es como investigación documental, casos de éxito, modelos culturales sostenibles, economías colaborativas y redes comunitarias, que creo que también es algo del interés de su mercedes. Entonces, pues ya veremos si alcanza un desarrollo o se quedan en ideas sugeridas. Y pues está chévere de todos modos tener como, es una puerta, ¿no? De todos modos el saber esos conceptos para poder buscar, ¿no? Y encontrar algo interesante para ustedes. Em, y también, bueno, se dieron cuenta y pues quizás nos puedan colaborar con un tema de fortalecimiento de la gestión y toma de decisiones. Entonces, pues como nos van a apoyar algunas propuestas, están eh, explorando la posibilidad de eh, enseñarnos cómo a partir de la información financiera se pueden tomar mejores decisiones. Entonces, con temas de indicadores, seguimiento, planeación, priorización de recursos, visualización de la información. Entonces, esa es otra. Y pues también otras propuestas eh, muy chévere porque pues se dieron cuenta y captaron el mensaje de que el tema de las economías solidarias y el reconocimiento de los aportes no monetarios también hace parte del core de la organización. Entonces, algunas propuestas alrededor de esto es como el registro de ese trabajo voluntario, de los aportes comunitarios, pronto como préstamos de equipos, de espacios, colaboraciones culturales, intercambios o trueques. Entonces, también, pues el desafío de cómo registrar esto y cómo evaluarlo, ¿no? Mezclándolo un poco, tal vez con esos ingresos y egresos ya monetarios. Em, Yo ahí quisiera aportar una cosita, sí, claro. y es que no son solo economías solidarias, sino creativas, ¿no? Es la invitación a, bueno, ¿qué tienes para dar? Porque a veces eso también toca tantearlo y medirlo, porque a veces uno dice, sí, yo puedo venir y dictar 10 clases, pero no tiene en cuenta los transportes, la comida, los gastos. Entonces, ¿cómo podemos hacer acuerdos sin que implique para ti más, salga más caro que pagar la entrada? ¿Sí? Ujú. Ahora, la entrada muchas veces pagan 20.000 pesos y viven aquí una experiencia con un montón de sabedores increíbles como anónimas y resilientes, o sea, que es algo que realmente no vale 20.000 pesos. Pero entonces cuando la otra persona cambia esa entrada por unas fotos, ¿no? Pues yo les doy unas 10 fotos bien lindas de la sesión para que las use anónimas, para que las use la casa. Esas fotos tampoco valen 20.000 pesos, valen mucho más. Así como esto, estas experiencias valen mucho más. Entonces es una manera de activar la abundancia que nos habita, ¿no? Y desde ahí, le llamo economía de los afectos, porque desde ahí, desde el agradecimiento, el cariño, el cuidado, el apaño que queremos tener con los bullerengueros, con la gente que viene a la casa y apoya el proceso, eh, se genera otro lugar para, para negociar, digamos, y se activan muchas cosas, aun cuando uno no tenga plata en el bolsillo suficiente para terminar el mes. Entonces, yo sé que eso es muy difícil ponerlo en una tabla. Me parece un reto enorme, pues con números, ponerle números,
pero es algo así. Una persona cambia su entrada de 20.000 pesos, que en realidad no vale 20.000 pesos, ¿cuánto valdrían? Por unas fotos que no valen 20.000 pesos, ¿cuánto valdrían? Entonces, ¿cuánto realmente? O sea, estamos moviendo mucho más de lo que movemos en dinero, ¿sí? Eh, Sí. es, Sí, entonces chévere porque precisamente es ese reto, ¿no? De cómo evaluar eso y cómo ingresarlo en este sistema de, pues de análisis de lo que ganan y de lo que gastan, por decirlo así. Entonces, en estos Nata, trueques de ay, yo intercambio. quisiera decir algo que me parece interesante, qué pena te interrumpo, y es que me parece muy interesante digamos, como la, la forma de justamente generar, pues, posibilidades de acceso, ¿verdad? En el momento en que no se está cobrando todo lo que, entre comillas, debería costar. Pero hay algo que me parecería chévere y se los pregunto es, creo que es o sea, pensaría yo que sería muy valioso que esa estrategia estuviera muy desde la conciencia de los números también, ¿no? Por ejemplo, voy a decir cualquier cosa. La fotografía realmente vale, voy a decir cualquier cosa, 100.000, pero se está cobrando 20. Y entonces ahí lo que estamos diciendo es que como proyecto estamos de alguna forma, no sé si es la palabra apadrinando, subsidiando creo que no debería ser, pero apadrinando, posibilitando 80.000 pesos. Y casi que eso es algo que podría ser algo muy fuerte e interesante a comunicar, ¿no? Porque al final el costo o el precio, porque una cosa es el costo y otra cosa es el precio, realmente es una decisión desde los valores que ustedes están tomando para asumir eso que de pronto si estuvieran, entre comillas, en otro mercado o en otro tipo de valores, se estaría cobrando 100.000, ¿no? Entonces, pero a mí lo que me parecería interesante es tener como esa conciencia de ese valor, ¿no? Que de alguna forma se está como apadrinando. No sé si lo han pensado así, cómo lo ven. em, yo pienso que una sesión de semillero, y veo, he visto que han hecho como talleres o cosas similares o semillero de marimba y lo que cobran es 40.000, 45.000 pesos, 50.000 pesos. Yo creo que por ahí, por ese lado, igual, pues hay experiencias y hay encuentros aquí que valen mucho más. Pero digamos eh, que es algo que no queremos cobrarle a la gente más y que es tan subjetivo y tan difícil porque a veces hay aquí 10 personas de un grupo al tiempo, 5 sabedores, a veces uno, a veces ninguno. Eh, pero yo creo que, no sé qué opine Caro, puede ser un promedio de 50.000, 60.000 pesos costará una sesión, ¿no? Por la que los antiguos están pagando 20. Siguiendo, siguiendo dentro de las economías solidarias, porque es que si uno, por ejemplo, dice, bueno, si la idea es pagarle a cada sabedor, eh, nosotros intentamos en cada sesión pagarle por lo menos 100.000 pesos, pero ha habido unas sesiones donde ha venido mucha gente y se ha dejado algo simbólico para la casa y se les ha entregado 700.000 pesos, 800.000 pesos. Depende de la cantidad de gente que venga, ¿no? Y procuramos esos días que vienen como sabedores que vienen de los territorios y que la idea es colaborar, que todo el mundo haga su aporte juicioso, intentar pues como ese día no tener invitados o sea, que la gente haga su aporte en lo posible. Entonces, pues hay sesiones que podrían costar 100.000 pesos, otras 50, porque de pronto hay solo un sabedor o porque no hay sabedor y ese día hacemos entre nosotros unos ejercicios y unas prácticas y la rueda y eso. Sin embargo, siempre estamos pues Aleja, Caro y yo em, atendiendo el espacio, no solo ese espacio de 6 a 9, sino
muchas horas a la semana que creo que no hemos hecho ese cálculo tampoco. Claro. Les propongo que entonces hagamos un ejercicio para ya entrar en materia. Pensemos en, yo sé que obviamente es muy variable todo, pero pensemos en un mes. En un mes, pues que son 4 semanas. Primero hagamos la lista de actividades que normalmente se harían, así, por ejemplo, hayan como cosas muy particulares. En un mes hagamos la lista, o sea, vayamos diciéndolo, digamos, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, más o menos qué es lo que suele ocurrir, así no sea exacto, y cuántas de esas actividades. Entonces, por ejemplo, voy a decir cualquier cosa. Una sesión de 2 horas, ¿sí? O un círculo de solo 1 hora. Tratemos de hablar un poquito de cómo nos imaginaríamos ese mes, si pudiéramos hacerlo. Y si quieren, yo voy escribiendo también, eh, dado que pues quizás no estamos como con, Caro no está Mm. con un computador enfrente y tal, entonces pues yo lo escribo. Dale. Listo, entonces. Pues en una semana, en un mes, de todos los lunes es el semillero, la sesión de semillero de Bullerengue de Bogotá, que son 3 horas. Y yo creo que una vez al mes, o sea, mínimo una vez al mes, hay, es que también varía mucho, pero hay un evento como que viene un sabedor de otro territorio y hacemos un taller, sobre todo los jueves. De ese taller es de 2 horas. No sé qué piense de ahí. Sí, que por lo menos una vez al mes, a veces hay más, porque a veces hay como inmersiones. Entonces viene un grupo, entonces hacemos clase, agendamos clase todos los días de tal hora, o se hacen diferentes espacios de talleres, o sea, más intensidad en la semana, pero pues eso pasa como una vez cada 6 meses, ¿no? O algo así. Eh, pero sí, lo que sí pasa sagrado es el encuentro de los lunes y por lo menos un taller que yo llamo taller de profundización al mes. Ese digamos que es el promedio. Y si fuera, digamos, un mes bien ocupado, ¿cuáles serían las actividades que ustedes dijeran el mes más ocupado que ha habido? Pues yo creo que esas semanas cuando viene un grupo a Bogotá, ellos sí se quedan aproximadamente unos 5 días y esos 5 días se hacen actividades todos los días, talleres, clases personalizadas, profundizaciones de baile, otro día profundización de canto, pero así, o sea, Conversatorio. sí, conversatorios. Te voy a enviar un ejemplo de lo que pasó con Legado, por ejemplo. No sé si es dónde te lo envío, al WhatsApp o no. Sí, sí. Sí, dale. Bueno, Entonces, esto de cuando más actividades se presentan es cuando viene un como un sabedor, ¿sí? Entonces ahí aprovechan como que va a estar en la ciudad un par de semanas y se preparan muchas actividades, ¿correcto? Y eso sucede cada más o menos 6 meses. ¿Sí es ¿Hola? así? O tres, porque ahorita, uy, ahorita hubo un trimestre caro. Tú tienes como revisar ahí, ¿dónde? Como en el Instagram, voy a mirar. Un trimestre con harta cosa. Vino el uno y después el otro y después el otro, seguiditos. Estuvo la poderosa. eh, También entonces se quedan, por ejemplo, Legado se quedó en la casa. eh,
La Poderosa y Eco de Tambor se quedaron en la casa, Renacer Ancestral se quedó en la casa. Mm, y es chévere porque aquí pueden cocinar y tal, les sale mucho más barato que comer en la calle. Y tenemos todo el apañe ahí, los sacos, los abrigos, tecito de coco. Listo. Una pregunta. Ahí vamos armando el muñeco. Eh, digamos que esos vienen siendo, llamémoslo, si vamos a hablar como de finanzas y eso, como costos variables en el sentido de, pues creo que lo que más es fijo es el encuentro de los lunes, ¿no? Pero además de, digamos, de justamente de ejecutar los eventos y los encuentros, ¿cuáles para ustedes vienen siendo como los costos fijos? O sea, eso que independiente de si haya o no actividad, se tiene que poner un billete ahí. ¿Sí me hago entender, más o menos? Los gastos fijos, así no haya un Ujú. encuentro. Exacto, correcto. Porque Pues Pues metan que entonces, les toca pagar. lo que yo te decía la vez pasada, no sé cómo separar la casa del semillero, pero pues el semillero funciona en la casa semillero y la casa pues toca pagar servicios, toca tener como una basecita para algún imprevisto de algún arreglo, ujú. eh, cosas así. Digamos que, y pues bueno, gastos fijos serían como nuestros honorarios, pero nosotros sí nos pagamos es cuando hay cuando hay semillero, entonces eso no costaría, no contaría como gastos Variable. fijos. Ujú. Entonces, Eh, los fijos es el mantenimiento de la casa. Podríamos de pronto desglosarlo más o menos cuánto, o esos datos ya los tenemos, Nata, al mes, cuánto cuesta mantener la casa. No así sí, yo creo específico. que No sé, ahí eso, Si sí, yo quieres, creo que eso un no lo aproximado. tenemos claro y además llevamos varios meses saliendo de una cosa y entrando en otra en la casa, o sea, con goteras que tocó cambiar un pedazo de techo, luego que quedó mal una cosa eléctrica de la casa, entonces llegó el recibo con como triplicado el consumo. Ha Pero estado, o no sea, tiene. si miramos los últimos 6 meses, Sí, chucha, está alto. pero por Digamos, eventualidades, ¿sí? sí, Entonces, sí. antes de esos 6 meses que empezaron a pasar todas estas situaciones, ¿cuál más o menos podría ser el valor, digamos, el arriendo? ¿Se paga arriendo o alguien pone la casa? Eh, Pues realmente mi esposo y yo ponemos la casa. O sea, la casa es Listo. de mi esposo Ujú. y yo lo que hago es cubrir los gastos de la casa. Sí, la casa no está generando ahorita un ingreso, digamos, sino que Cuando todo, dices gastos de la en casa es parte sí, como el porque, aseo. en parte sí, porque pues porque hay que hacer arreglos, porque tocó cambiar la red eléctrica y todo eso son mejoras para la casa, ¿no? Mm, La verdad me tocaría hacer el ejercicio de escribir porque es que no sé si Caro es testigo de que realmente no sé cuánto tiempo llevamos primero con lo de la red eléctrica que costó como 8 millones, luego con otra cosa que costó no sé cuánto, y con un problema con los servicios, por ejemplo, el acueducto, que estaba llegando el cobro más alto porque aparecía como comercial y esto aparece como hicimos el cambio en catastro, recibimos la casa como comercial, pero ahora aparece como residencial, habitacional. Em, entonces llevamos un año en la pelea con el acueducto. Había una deuda en estudio que finalmente dijeron que ya por fin de ahora en adelante va a aparecer como residencial, pero que toca pagar esa deuda. Entonces tocó pagar ahorita una cosa ahí que, uy, pucha, no sé cuánto tiempo llevamos en esas, pero digamos que normalmente en servicios sean mensual 400.000 pesos, más claro el aseo de la casa,
mantenimiento, pues no de arreglos locativos, sino de mantenimiento básico, aparte del aseo, pues. El mm, aseo más o menos, el aseo ¿lo hacen ustedes mismos o pagan, le pagan a alguien? Pues lo hacemos nosotras, a veces hacemos acuerdo con personas que vienen al semillero, entonces vienen y nos ayudan a cambio de sesiones de semillero, em, o de lo que genera la casa, lo hacemos y nos pagamos por hacerlo. O sea, hay que hacerlo, sí o sí. Si podemos Claro. pagarnos por hacerlo, lo hacemos o pagarle a alguien. A veces también hay alguien por ahí en vainas, entonces viene y pues se le paga en dinero, digamos, no concesiones o miti-miti. Jugamos con eso. Mm. Porque ahí lo que me parecería interesante es que podemos empezar, digamos, en el Excel que Nata está haciendo, a ir organizando cuáles de estos rubros van tienen la etiqueta de economía solidaria. Casi que estamos diciendo que la casa, como infraestructura, tiene la etiqueta de economía solidaria porque se está poniendo al servicio, ¿cierto? Los Mm, servicios, pues, los servicios públicos, pues no es economía solidaria en el sentido de que es transaccional, o sea, mm. toca pagar los servicios, o sea, eso no hay Sí, nada es que hacer, ya perverso. estamos de Es no 400. solidario y perverso. Exacto. No es solidario y perverso. Tenemos el aseo, que sí es de economía solidaria en el sentido de que o lo hacen ustedes o lo hace alguien con el que se conversa. Entonces ahí empezamos a tener como esas etiquetas. Y los arreglos locativos, entiendo que pues los asumiste tú, ¿verdad? Sí, la También. casa, sí, y la casa pues tiene además otros ingresos de gente que alquila un espacio para dar un taller, para hacer una clase, para ensayar, que no es bullerengue, sí, otras cosas. Entonces, entre en parte lo que pone, o sea, lo que entra para la casa del semillero, pues es para cubrir cierta parte de los servicios y cierta parte de los arreglos y las necesidades de la casa. Listo. Listo, bien. Entonces estamos hablando de, vamos hacia allá, y tenemos llamémoslo así, la oferta, ¿verdad? De alquiler del espacio, y tenemos el semillero con sus actividades, que son dos cosas diferentes. En el alquiler, Ajá. Perdón, te interrumpo. Estoy aquí pensando, organizando en mi cabeza, que sí ha habido un par de ingresos familiares, digamos, de los que hemos sacado de nuestro bolsillo para la casa, por lo menos unos 20 palos en arreglos. claro, sí, ese tema del arreglo de la casa tiene una figura mixta, ¿no? Que tenemos aportes solidarios de ustedes, ingresos, em, serían como esos dos factores. Entonces sería ver en el de los ingresos por, perdón, es que estoy maluca, por arrendar el espacio. Si lo pensáramos, es algo que más o menos al año, y de pronto estoy siendo muy, muy ambiciosa, pero más o menos al año, ¿cuántas veces o cuántos tienen como el más o menos cuánto logran recibir por el arriendo del espacio? ¿O al mes? ¿O al año? ¿O alguna cifra? Dioses del Olimpo y diosas del Olimpo. Yo Eh, le dije que yo les iba a hacer preguntas y pues ahí mirábamos. Pero es... por ejemplo, hace Ujú, unos meses, unos, no sé si de pronto Caro tiene mejor memoria que yo, unos 6 meses o algo así, tenía alquilado acá un espacio por el que pagaban 600.000 pesos. Más, digamos que para la casa entre también, no sé, 100.000 pesos cada lunes de semillero, a veces más, a veces menos, digamos que son 700. Más, supongamos que entonces están viniendo a hacer que una clase por la que pagan, a veces hacen aquí cosas de cantos comunitarios así que cobro
por el salón 35.000 pesos la hora o 40.000 pesos la hora. Entonces, digamos que ahí son otros 70 y otros 70, 140, eh, no sé, digamos que 800 o 1.000.000. A veces pasa que es menos, que realmente no pasa mucho, o no está esta persona que pagaba 600, pues ya no está, ¿sí? Em, pero entonces hicieron, por ejemplo, aquí un rodaje el mes pasado, o ¿qué? Sí, como el mes pasado, un rodaje por el que entró 7, 14, 8, como millón, no me acuerdo, 1.600.000, algo así. Entonces eso, a veces, ¡pim!, pasa eso, que hay una grabación, un rodaje o algo así. A veces, pues hay unas clases y unas cosas que entre todos sumó ese mes, no sé, 600.000 pesos para la casa. Que pensando en los 12 meses del año, ¿qué tan de esos 12 meses del año, cuánto ustedes consideran que es digamos, pensando en que hay llamémoslo así, un mes de, entre comillas, para poder estandarizar, alto ingreso, medio ingreso y bajo ingreso, ¿sí? Siendo el de alto ingreso, el que estamos hablando acá, que hubo los 600.000, el lunes, el taller, que más o menos da como 1.000.000 algo. ¿Cuántos de esos meses tienen ese nivel y cuánto es bajo? ¿O es muy difícil de poder mirar más o menos? Claro, tú tienes algo de claridad en la cabeza. Tocaría como anotar esas. No, no, pues yo tengo claro, pues idea más o menos de lo que pasa en el semillero, pero pues la casa ya tú la manejas directamente, entonces ahí sí quedó corchada con otros eventos, no sé. Entonces, podríamos hacer un ejercicio que tú lo pienses como desde el semillero, un mes en el que estuvo así full y otro que estuvo bajito, que de pronto tú tienes más claridad. Y yo podría decir que la casa, aparte de lo que pasa con el semillero, un mes que le vaya bien, que hubo un rodaje, que estaba este chico acá pagando los 600, que vinieron juiciosas, digamos, Juanita y otra persona a hacer clases cada 8 días o cada 15 días. Em, digamos que, a ver, 600, 2.200.000, eh, pongámosle 2.600.000, como que nos fue bien ese mes, aparte del semillero. Ya no estando este chico y si no hay rodaje, eh, digamos que se hacen unos eventos por los que le queda la casa promedio de 80.000 pesos. Eh, Podemos hablar de unos 250.000 pesos. Si está la casa quieta, pasa poco en el mes. Una, una pregunta, mujer, entonces para acá poner como los valores. Alquiler de espacio es como de cine en arriendo, ¿sí? 600.000, o sea, una habitación en arriendo. Y eso es una habitación que tenía alquilada para un chico que armó ahí su oficina, estudio. Después, bueno, después él se fue y se quedaron unos chicos que tenían un festival de cine cerca, entonces estuvieron ahí 2, 3 meses. Sí, o sea, tengo un espacio que estoy buscando alquilar como para que haya un ingreso fijo mensual, pero en este momento pues no está alquilado. Alquiler de espacio por horas, 35.000 pesos la hora, como de un salón o algo así, ¿correcto? Entre 35 y 50 de ese salón. Y ya cuando es más espacio de la casa, no sé, quieren hacer un evento o quieren usar la cocina o reunirse en un espacio más amplio o algo, pues también depende, 80 la hora, 100 la hora.
Depende de lo que sea y de quién sea y de qué, de, de las Está posibilidades bueno. que tenga de pagar por el espacio, digamos. Y las actividades del semillero son 25.000, 30.000 mínimo, ¿no? Como el aporte. Pero pues hay gente que dona más, otras veces menos, pero más o menos en ese rango está el valor, ¿verdad? Monetario. Sí, yo Listo. sí. Sí. De 20.000 a 30.000, pondría yo. Claro que eso es por persona, no sé. Y estos Los- ingresos son como, ¿te refieres a ingresos como totales? O sea, sin quitarle pagos, sin quitarle nuestros pagos, nada, o ya quitándole todo. No, No, pues de estamos dónde hablando viene de la ingresos. plata. Sí. Estamos hablando de ingresos, lo que entra. Ya Mm. ejercicio de gastos y eso ya lo hacemos. Yo tengo una pregunta acá de pronto para orientar un poco el análisis y es, el momento en que uno está haciendo estos análisis financieros es porque uno tiene como un objetivo de algo que quiere saber, ¿cierto? A nosotros en este ejercicio, ¿qué nos interesaría? ¿Qué es lo que estaríamos buscando en principio? Y yo voy a poner acá la hipótesis y es que tanto la casa como el semillero tengan voy a decirlo, una ganancia tal vez, o que se cubra algún costo que realmente nos está cubriendo. Sobre todo me gustaría saber el objetivo, porque como tenemos, si uno está hablando, digamos, en una organización, llamemos una empresa tradicional, pues ya le van a decir a uno, yo quiero punto de equilibrio que es que todos los gastos, todo lo que cueste se pague y además me quede algo de más. Pero obviamente aquí estamos en una figura en donde de economía solidaria donde hay cosas, hay variables que se ponen, ¿sí? Que no necesariamente se está viendo como que el ingreso sea mayor a lo que cuesta hacerlo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que más nos interesaría a nosotros? ¿Cuál sería la meta? Supongo que no estamos buscando el enfoque empresa tradicional, o de pronto sí, voy a ponerlo ahí. O lo que queremos es más que todo entender cuáles son los costos que estamos mandando a economía solidaria. Voy a decirlo algo, sí o sí necesitamos que los gastos locativos se puedan pagar, y esa es nuestra meta. ¿Cuál sería el objetivo que a ustedes les interesaría o qué es lo que más les interesaría a ustedes saber? Eh, Bueno, a mí por mi parte me gustaría saber, eh, por lo menos acercarnos a qué tanto sea, o sea, nosotros no nos sentamos a hacer como el análisis cada 2, 3 meses, cómo nos fue bien, nos fue mal, ¿no? Em, Saber un poquito qué ha pasado a nivel financiero, qué ha pasado y buscar la manera, yo quiero que esto sea sostenible, es decir, que se puedan cubrir todos los gastos y toda la cosa, que se le pueda retribuir a la casa en algún momento, o sea, pagar un arriendo también por horas, por el uso del espacio, o no sé cómo, em, pagarle mejor a los sabedores, tener cada vez, poder cada vez recibirles mejor y, y pagarles mejor. De pronto entonces acudir a todas las redes de filántropos del mundo, no sé, pero, y pues claramente que Caro, Aleja y yo y las personas porque nosotras pues involucramos a más personas como en acuerdo porque no tenemos la posibilidad de contratar a nadie, ¿sí? Claro. Em, pero pues que en general y a futuro las personas que le metan la ficha a esto, pues podamos ser remuneradas por eso, por esa labor.
Claro, ahí lo que me parece interesante antes de escuchar las demás ideas es que la clave para eso es que yo personalmente siento que el meollo del asunto no es de dónde viene el dinero, sino cuánto uno necesita, ¿sí? Sobre todo porque uno usa, digamos, ahorita, y de hecho es algo que quiero preguntarles ahorita mencionaste, ¿será que nos fue bien? ¿Será que nos fue mal? ¿Será que nos fue súper bien? ¿Eso qué significa para ustedes? Sí, o sea, puede que en la filosofía y en el enfoque que tenemos el semillero, voy a decir cualquier cosa, para nosotros es que pudimos pagar un salario mínimo, nos podemos pagar un salario mínimo, que eso significaría 7 millones más o menos, ¿sí? Digamos. Entonces uno ya dice, ah, ok, ya, la dimensión ya sé cuál es, voy a decir cualquier cosa. O cuando hablamos de sostenible, ¿qué es sostenible? ¿Sí? Significa que eh, se paguen los servicios y eso para nosotros ya lo hace sostenible. O ya estamos hablando de realmente de sostenible, de pronto puede significar que todas las personas que vienen a dictar los talleres vengan todos los meses porque se sienten retribuidos y retribuidos significa que no reciben, voy a decir cualquier cosa, 20.000 pesos la hora, sino que reciben 60, ¿sí? Entonces, creo que el tema interesante es que podamos definir juntos y pues que los estudiantes nos ayuden un poco a descifrar e ir enrutando eso es. La pregunta es, ¿cuántos son esos valores, no? Porque si uno ya sabe cuántos son los valores, pues es más fácil ir a pedir, pienso yo. Entonces, quería como ponerlo ahí, sobre todo porque mencionaste varias palabras que muchas veces, si uno está hablando de finanzas y no las relaciona con el número, es muy difícil saber si uno está bien o está mal frente a ese valor, ¿no? Quería preguntarles sobre eso y escucharles más ideas a la pregunta que pues les hice, ¿no? Como en términos de los objetivos y si en algún momento le han puesto a esos objetivos un número. O si no, está bien y creo que ese es el ejercicio que estamos haciendo. Las No, pues la verdad, nosotros no le hemos puesto un número, siempre son como, o sea, como no es muy cualitativo lo que hemos deseado, pero no lo hemos puesto en números tampoco. Em, yo he tenido una idea que en la que de pronto no he insistido, que es sentarnos a decir, bueno, ¿cuánto tiempo? Primero, ¿cuánto tiempo le estoy metiendo a esto? Porque pues nosotras estamos hasta los domingos ahí en el chat hablando y qué va a pasar el lunes y si ya le dimos a no sé quién y la casa y tin, tun, tan, ¿sí? Mm, entonces, ¿cuánto le estamos metiendo y cuánto hemos recibido por eso? Porque yo no me he puesto a ser juiciosa, anotar juiciosa, listo, este lunes de semillero recibí 50 o este recibí 100 o este, ¿sí? O la casa recibió tanto, realmente no lo he hecho. Simplemente si vino tanta gente y entraron 250.000 pesos, ese día no hubo sabedor, entonces los dividimos entre Aleja, Caro, la casa y yo. Y entre las tres asumimos la labor de ese día. Pero, por ejemplo, Caro asume muchas otras cosas, los playas, o sea, hay mucho trabajo y nosotras realmente nos estamos pagando es como por esos lunes, ¿sí? Eh, entonces, no hemos hecho el ejercicio y tampoco el ejercicio de cuánto tiempo quisiera poderle dedicar y cuánto ganarme por eso. Sí, que uno dice, bueno, un salario mínimo es tanto, cuánto tiempo podría dedicarle si me ganara un salario mínimo al mes por mi labor en el semillero. Creo que es algo pues, que tenemos que hacer. Igual tenemos los chats y todo, y en nuestro chat así coloquialmente, pues se ha ido anotando qué pasa cada lunes y cuánto entró y cuánto para esto y cuánto para esto y cuánto para esto. Entonces realmente creo que podríamos hacer el ejercicio. Pero así como tenerlo en la cabeza, claro, no.
No, yo Eh, sé, tranquila, yo sé que acá yo estoy ahí haciendo preguntas, eh, pues, que lo ponen a uno a veces a pensar y yo creo que justamente ese es el objetivo. Yo creo que lo que podemos hacer de pronto es ponerles como una tareita, que sea algo muy sencillo, porque, claro, lo que en este momento estamos tratando de visualizar es, evidentemente queremos que esto crezca, queremos estar bien, pero para eso necesitamos el cuánto, ¿sí? Porque si uno no sabe cuánto, entonces uno no sabe si está bien o si está mal. Uno tiene unas sensaciones, ¿sí? Y uno tiene una visión cualitativa, pero a nivel de números, que es lo que le permite a uno justamente ir a mirar si necesita hacer más talleres, si de pronto no está dando y es algo que también a veces pasa, ¿no? Pues de pronto uno se siente frustrado porque siente que quisiera poder tener una mayor cuidado, que el bullerengue y todo lo que se está haciendo, pues también le retribuye a uno como en el cuidado de uno como persona que le está metiendo la ficha, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas creo que es importante como pensarlo. Y entonces de pronto la tarea podría ser, y la razón por la cual estoy haciendo tantas estas preguntas es porque como esta es una clase de análisis financiero, los chicos necesitan números, ¿sí? Para poder, y no números detallados, pero sí digamos como algunos escenarios para que ellos puedan como más o menos hacer como justamente unos análisis. Entonces, la primera pregunta que podríamos y que sería chévere que ustedes se plantearan ya a nivel, digamos, primero a nivel personal, es ¿cuánto para ustedes significa que a nivel personal, cuánto les gustaría sentir? Así los ingresos a uno den, ¿sí? Pero como que a uno sí le ayuda a tener como una meta de hacia dónde. Entonces, ¿cuánto tiempo le estoy dedicando? ¿Tiempo le quiero dedicar? Y desde una visión de economía solidaria, ¿cuánto me gustaría tener? ¿Sí? Ese debería ser un valor de cada uno. Eso en términos de retribución. Y ya la otra es el tema de la casa, de realmente cuánto mínimo debería poder la casa tener para poder subsanar. El tema de los gastos locativos, lo que pasa es que obviamente están en una situación muy particular de muchos arreglos, ¿no? Entonces, pues es difícil pensar que todos esos arreglos los va a poder subsanar, pues una dinámica como tan variable que ustedes manejan, ¿no? Pero ¿cuál sería el mínimo? Sí, que uno dijera, mire, por lo menos que en el año la casa pueda tener, voy a decir cualquier cosa, 5 millones, ¿sí? Eso por lo menos nos da como un parámetro, ¿sí? Entonces, esa sería la segunda pregunta. ¿Cuánto la casa más o menos debería tener para poder cubrir cosas varias, siendo conscientes que por la filosofía y enfoque de economía solidaria que se maneja, no necesariamente todo se va a tener que subsanar? Yo creo que esas serían las dos preguntas que nos ayudaría mucho eh, para dimensionar. Y la tercera, que creo que Perdona, también, Dianita, ¿me repites dale, la segunda? ¿cuánto, cuánto debería recibir la casa? Ah, ¿Sí? por Mínimo. cada actividad. No, en general, para cubrir gastos, los gastos fijos que estábamos hablando ahorita. Ujú. ¿Sí? ¿Cuánto debería ser? Y desde una visión muy, sí, lo básico, ¿cuál debería ser? Que yo creo que aquí alcanzamos a hablar un poquito de eso en esta conversación. Si uno dijera si fueran solamente los gastos de servicios, estamos ya hablando de más o menos unos 5 millones. Ya por ahí ya, digamos, si fueran solo los servicios, estamos hablando ya de eso, de ese valor. ¿Son solo los servicios o hay algo más? ¿Sí? Porque podríamos partir de ahí. Los servicios no van a economía solidaria y son injustos y todas estas cosas.
pero pues lastimosamente hay que pagarlos. Entonces, ya de entrada ya estamos hablando de más o menos 4 millones, 5 millones. Ese es el básico o hay más? ¿Sí? Eso, por ejemplo, es algo que sería bueno responder. Y ya lo tercero es dentro del el bullerengue y las actividades del semillero que hemos estado hablando y es, la pregunta que tendríamos es, cuál es el mes ideal? ¿Sí? ¿Cuál es el mes ideal en términos, digamos, ustedes tienen muchos formatos y muchos tipos de actividades? ¿Cuál sería el ideal? Digamos, voy a decir cualquier cosa. Para nosotros el ideal es que todos los lunes tenemos el encuentro, además que todas las semanas haya un residente, llamémoslo así, no residente de la casa, sino invitados que vienen de los territorios que van a ofrecer toda una actividad del mes. Y con eso ya logramos tener ahí sí ingresos, ¿sí? ¿Cuál es el ingreso ideal basado en la experiencia que ustedes tienen? Esa sería la cuarta pregunta el ingreso ideal, porque obviamente la misión de ustedes es obviamente retribuir al, a la cultura, ¿cierto? Y evidentemente, entre mejor se le pueda pagar a todos quienes están dando el taller, quienes están ahí, pues va a ser mucho mejor. Entonces, basado en la experiencia aquí alcanzamos a hablar un poco, ¿cuál sería ese mes ideal de ingresos? Y ya teniendo el mes ideal de ingresos, el mínimo de la casa, y lo que ustedes buscan a nivel personal, podemos empezar a hacer algún análisis y los estudiantes pueden de pronto hacer un ejercicio que nos pueda ayudar un poco a tener conversaciones. Entonces creo que esas serían las preguntas. Yo sé que obviamente me disculpan si esto ha sido pesado y muchas preguntas y yo estoy acá como tratando de organizar en mi cabeza, pero yo sé muy bien lo que implica uno como organización pequeña de que siempre está echando para adelante, que lo que le mueve es el impacto, lo que está haciendo, pero creo que hay un momento en que uno tiene que empezar a hacerse estas preguntas, porque creo que las preguntas las tienen, ¿no? Entonces aquí la idea un poco es tratar como de aterrizarlas un poquito más y ver los estudiantes que nos pueden traer con esas conversaciones que ustedes nos den. No sé si les parece, si se sienten cómodas, si tienen otras cosas que les gustaría analizar, pero bueno, eso sería lo que a mí se me ocurriría escuchando lo que hemos hablado hasta ahora. Y no sé, Nata, si hay algo más que tú hayas visto que de pronto, pues como tú estuviste en la primera reunión, que sería chévere como explorar. Sí, también mientras reviso, sí, Carolina y Daya nos cuentan, pues, qué piensan de estas cuatro preguntas, ahí las anoté para compartírselas. Eh, personalmente, ay, personalmente me parece chévere, em, pues, como las ha planteado Diana, y creo que de esa forma, como que no abruma tanto, ¿no? O sea, como que uno es como, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿Qué pues, tengo que hacer? Ay, Dios mío. Entonces, de esa forma de pronto sea más factible levantar esa información. Entonces, pues chévere. Entonces, cuéntenos, Carolina y Daya, eh, qué piensan de estas preguntas para continuar, para pasar y mientras miro a ver qué otra información o cosita que anotar sea importante. Caro, no sé si quieres decir algo. Ay, pero tú puedes compartir otra vez la pantalla, que ahí estaban como... Nata, porfa, comparte la pantalla. Nata, ya está.
Entonces, esa es la tarea. Esto se los pasaré ahí por el chat de WhatsApp para que lo podamos responder y, en estos días. Y me mandan esa información, por favor, pues, para Ah, poder ok. compartir a los estudiantes también. No, está súper, muchas gracias porque sí, necesitamos hacer este ejercicio, porque somos en medio del caos y la alta magia y el amor, pues hemos logrado muchas cosas, ¿sí? A mí me daba risa el otro día pensar, no, vamos a hacer un análisis financiero que va a decir que esto es un fracaso, que no es posible hacerlo, que financieramente no es posible, como decirle al abejorro que no puede volar, por física no puede volar y él vuela. Entonces, me parece chévere, importante, necesario ese ejercicio, empezar a poner esos números, esas cifras. Eh, Creo que es muy importante y creo que es el momento. Entonces, chévere, agradezco mucho. Nos toca pues eso, sentarnos a hacer el ejercicio. Creo que cada uno, me gustaría que hiciéramos Aleja, Caro y yo por aparte y después juntas también. Sí, súper, sí, sí, y yo siento que el abejorro vuela porque el abejorro vuela. O sea, no, yo creo que uno hace las cosas porque las quiere hacer. Ahora, este tema de números, yo sí creo que le ayuda a uno a ver cosas en donde tiene que haber como un apoyo del exterior en términos de los recursos que necesita el abejorro, pero la energía del abejorro es el querer hacer las cosas. Entonces, creo que eso es lo más bonito de estas organizaciones como nosotros y como ustedes, que pues realmente como que la energía principal no es el ingreso, y creo que eso es lo que lo hace bonito, ¿sí? Pero hay veces que uno no tiene estas conversaciones y en el fondo sí hay cositas, ¿no? Es como un mix, como una cosa mixta que hay que tener ahí, y creo que eso es lo que pues hay que hacer, sí, sin presión tampoco, o sea, ustedes vienen haciendo esto pues porque lo quieren hacer, ¿sí? Y creo que eso no lo va a cambiar. Pero tener unos números creo que ayudan. Nata, quiero que de pronto corrijas aquí una cosa. ¿Cuál es el ingreso ideal y sin el tema de costos o pagos? Estamos hablando de ingresos, porque cuando empiezas a hablar ya de costos y pagos, empiezas a tener como o sea, estamos hablando solamente de los ingresos, en el punto número 4. O sea, el paréntesis no va. ¿Cuál es el ingreso ideal de un mes del semillero? Y el 2 es cuánto debería ser lo mínimo que debería que debería recibir la casa en un mes. Y quita cubrir los gastos fijos, porque de pronto no sé, de pronto desde la visión de economía solidaria no se quieren cubrir. Es que desde ahí es donde empezamos a entrar a la filosofía empresa tradicional. Y es que todos los ingresos tienen que ser, para que haya punto de equilibrio, los ingresos tienen que cubrir gastos y costos, ¿sí? Y si entramos en esa visión, ahí sí es donde empezamos a juzgar el abejorro, ¿sí? Un poco esa es y creo que esa es un poco como la cuestión que ustedes tenían al inicio, ¿no? Como, claro, si uno va a rajatabla de lo que hace una empresa tradicional, muchas organizaciones sociales se cerraban. Y perdón lo digo, ¿sí? Porque muchas del input que está en la organización son activos sociales, es energías, cosas que la gente quiere poner, ¿sí? Entonces, por eso no quiero que tengamos como esa visión blanco y negro, porque entonces ahí es donde empezamos a entrar en lo que tú decías. Y es como, no, pues entonces, claro, necesitamos un montón de plata para operar este sueño, pero es que este sueño no opera con plata. Este sueño opera con la energía y las intenciones de muchas personas, que claro, que hay que cubrir cosas,
lo que necesitamos Claro, saber no, es por eso me gusta como ha estado pasando, porque bueno, después de hablar del concepto, del contexto, bueno, ahora sí, pongámosle números, ¿no? Porque pues es algo que realmente no nos hemos nosotras sentado a hacer, que es importante hacer y claro, que va a ser muy beneficioso, entonces, súper. Nos toca es ahora sentarnos, eso, revisar, de pronto hacer el ejercicio con Caro de revisar un poquito las asistencias de cada mes, ver cómo se ha movido estos últimos meses, bueno, en fin, revisar ahí un poquito más. Aparte, pues de eso del ideal, ¿no? Independientemente de lo que esté pasando, pues cuál es el ideal. súper. Bueno, eso creo que era todo por hoy. Creo que nos pasamos unos 10 minuticos. Pero bueno, lamento no haber puesto mi cámara y esa maluquera. Pero bueno, aquí, aquí, aquí dándola toda. No Ujú. sé nada para hacer. Sí, no, creo que ha sido un ejercicio interesante. Eh, Vemos entonces pues que las propuestas que tienen los estudiantes, la visión hasta el momento es adecuada y ahora entonces pues lo que necesitamos es información un poquito más detallada. Entonces pues ya también la bola está un poquito de este lado mientras los estudiantes pues van estructurando su propuesta. Pues que su mercedes por favor hagan el ejercicio de sentarse a levantar esta información. Entonces, pues estaré muy pendiente de que me la puedan compartir y pues eso, no sé si su mercedes quieran eh, mencionar algo más. No, Bueno, creo que no, por este lado no se caro.